Estimadas amigas y amigos, pues después de estar en el universo de la informática, de la inteligencia artificial y las grandes innovaciones con el aprendizaje automático, pues en esta ocasión vamos a brincar hacia el pasado un poco y hacia nuestro presente, que por cierto es más incierto cada día en cuanto a la energía eléctrica, ya que en esta ocasión iniciaremos una serie de 3 reportes especiales sobre uno de los equipos más trascendentales para la operación de cualquier centro de datos empresarial, de colocation o hiperescala, la subestación eléctrica y sus diferentes procedimientos de mantenimiento. Y es que el proceso de envejecimiento de cualquier equipo comienza en el momento en que se pone en servicio un nuevo equipo, en este caso de subestación. La rapidez con que se produce dicho envejecimiento depende de una serie de factores como el uso del equipo, el medio ambiente, la calidad del mantenimiento y muchos otros factores. Sin embargo, las cosas ya no son las mismas, ya que los equipos digitales de las subestaciones cambiaron las reglas del juego. Y como parece hasta ahora, es probable que estos equipos duren mucho menos que los antiguos dispositivos analógicos. Simplemente la electrónica no puede durar tanto. Mantenimiento de equipos de subestaciones. A menudo se descuida algo hasta que algo o algún equipo considerable o principal simplemente se muere. Sin embargo, esto aún no se ha discutido. En este reporte especial abordaremos los equipos de subestaciones eléctricas en general. Aunque algunos equipos de energía eléctrica han estado en uso durante décadas, la mayoría de ellos ya se han degradado en diversos niveles de desgaste. Tener conocimiento sobre varios métodos para prolongar la vida útil de los equipos de subestaciones eléctricas se vuelve crucial en el momento en que su rendimiento comienza a deteriorarse. El rellenado, la adaptación o la reconstrucción de equipos eléctricos antiguos suele implicar la sustitución de piezas individuales o de toda la máquina por otras nuevas. Esta es una gran opción cuando el equipo está cerca del final de su vida útil, cuando las condiciones son tan terribles que la falla es casi inevitable o cuando algunas piezas son viejas y no se pueden reparar. Sin embargo, existe un método continuo, razonable y rentable para garantizar que el equipo esté en buen estado de funcionamiento mediante la realización de un mantenimiento oportuno, integral y educado. La estrategia óptima para prolongar la vida útil del equipo es comenzar tan pronto como el fabricante lo recomienda después de la instalación, con el fin de mantener los equipos eléctricos en funcionamiento durante un periodo de tiempo más largo. Este reporte especial presentará varios métodos para mantenerlos. Diferentes enfoques de mantenimiento. Mantenimiento controlado en la mantenimiento centrado en la confiabilidad, mantenimiento reactivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, mantenimiento proactivo. Empecemos por el mantenimiento correctivo basado en el tiempo, periodicidad, predictivo basado en la condición o centrado en la confiabilidad. Un sabio refrán dice, si no está roto, no lo repares. Este principio sustenta el enfoque más básico del mantenimiento. El restablecimiento del funcionamiento mediante la reparación o sustitución de un componente en caso de falla es la base del mantenimiento correctivo, que no incluye ninguna comprobación de mantenimiento adicional. Cuando sería costoso monitorear el estado de los componentes mientras están en uso y la consecuencia de una falla es pequeña. El mantenimiento correctivo es a menudo la mejor opción para tales instalaciones.
Los circuitos derivados menores de una red de baja tensión pueden estar sujetos a este tipo de mantenimiento en los sistemas de distribución. Las empresas especializadas en el servicio, reparación y mantenimiento de equipamiento de infraestructuras críticas, conocidas como EMEA por sus siglas en inglés, son las que manejan más bien los conscientes de mantenimientos proactivos. Mantenimiento basado en el tiempo, TBM por sus siglas en inglés. El término mantenimiento basado en el tiempo describe el enfoque convencional para el mantenimiento de los servicios eléctricos que se basa en un programa predeterminado de revisiones y reemplazos. Mantenimiento periódico es otro nombre para este tipo de mantenimiento de intervalo fijo. Sus actividades se definen según el tiempo de uso del equipo en cuestión, que suele pertenecer a los equipos más críticos. La eficiencia del mantenimiento basado en el tiempo en la gestión de la vida útil de los componentes es generalmente cuestionable. Requiere mucho tiempo y esfuerzo y no ayuda a encontrar los problemas que surgen entre las inspecciones planificadas. Aunque no suele ser el caso del mantenimiento basado en el tiempo, este es apropiado para equipos que funcionan continuamente para que aún estarán disponibles para intervalos programados. Cuando el número de ciclos en un interruptor utilizado para conmutar condensadores o reactores alcanza los miles, el mantenimiento basado en el tiempo es la mejor opción. Sin embargo, es posible que algunos componentes solo se disparen un par de veces al año. Además, el mantenimiento basado en el tiempo no puede ser rentable, lo que impulsa el desarrollo de métodos alternativos para mantener un suministro de energía eléctrica saludable. Mantenimiento programado de los gabinetes de media tensión. Se logra un mejor juicio sobre lo que se necesita y cuando el mantenimiento del equipo se basa en su condición en lugar de su número de operaciones o años de servicio. Aprovechando la información recibida del monitoreo de condición, se desarrolló una nueva estrategia llamada mantenimiento basado en la condición. A medida que se disponía de más y más herramientas para monitorear las condiciones físicas de los equipos, el mantenimiento de la estrategia se prioriza en función de las necesidades. La evaluación del estado del equipo a través de un monitoreo periódico o continuo en línea constituye la base de las tareas de este tipo de mantenimiento. Un apodo más para este tipo de mantenimiento es mantenimiento predictivo. El mantenimiento programado en el momento más rentable, justo antes de que el equipo pierda rendimiento o falle, es el objetivo de este tipo de mantenimiento predictivo. Esto difiere de los tipos de manejo por base a tiempo, en la que el equipo se revisa independientemente de si necesita reparación o no, con el objetivo de pronosticar la tendencia del estado del equipo en el futuro, es de donde proviene la parte predictiva del mantenimiento propiamente dicho predictivo. Este método encuentra el momento futuro óptimo para realizar el mantenimiento aplicando los conceptos de control estadístico de procesos. La mayoría de las inspecciones de mantenimiento predictivo se llevan a cabo mientras el equipo está en funcionamiento, lo que ayuda a mantener el sistema funcionando sin problemas con una interrupción mínima. El aumento de la confiabilidad del sistema en su conjunto y el importante ahorro de costos son dos posibles resultados de la adopción del mantenimiento predictivo. Mantenimiento centrado en la confiabilidad, RCM. Otro tipo de técnica de mantenimiento llamada mantenimiento centrado en la confiabilidad se desarrolla cuando la condición del componente está relacionada con la importancia funcional del componente propiamente, debido a que RCM no es un enfoque monolítico, permite la comparación de varios métodos de mantenimiento, lo que permite seleccionar el más rentable sin sacrificar la confiabilidad. También resulta posible ver el RCM como un proceso que optimiza la función de otras estrategias de mantenimiento, como
el el mantenimiento correctivo y los otros tipos de mantenimiento que hemos estado analizando. Con el mantenimiento predictivo se puede lograr un mejor programa de interrupciones, flexibilidad operativa, eficiencia en la gestión de componentes de repuesto y más temas. Además, el RCM evalúa las consecuencias de una falla. El término tiempo correcto, cantidad correcta en el RCM se refiere a la precisión y el tiempo del mantenimiento de los equipos. Con demasiada frecuencia, RCM se diluye en su cuarto principio, falta de mantenimiento, lo cual resulta desafortunado. A largo plazo esto causa costosas interrupciones y por lo tanto es la peor opción posible. A nivel del sistema, RCM es responsable de equilibrar los gastos de mantenimiento con su impacto en el rendimiento. El objetivo suele ser maximizar el resultado en términos de confiabilidad del sistema o reducción de costos de interrupción. Como parte de RCM, las redes de distribución deben determinar primero qué niveles del sistema son los más importantes desde el punto de vista de la confiabilidad y a continuación elegir los métodos adecuados para cada uno. El mantenimiento como método para prolongar la vida útil. El mantenimiento basado en el tiempo, TBM, cuando se trata de mantener el estado de los equipos eléctricos, el mantenimiento preventivo sigue siendo uno de los métodos más populares. Por lo general, hay una sección de mantenimiento en los manuales de usuario del fabricante de equipos originales o EM que especifica la frecuencia con la que se deben realizar ciertas tareas. A modo de ejemplo, todos los fabricantes de gabinetes de primer nivel proporcionan instrucciones de mantenimiento completas. Seguir estas sugerencias de mantenimiento garantizará que sus gabinetes duren más de 40 años. Con frecuencia se pasa por alto la importancia del mantenimiento hasta que se produce una avería catastrófica, que es demasiado tarde. No saber lo suficiente sobre el producto o no tener suficiente dinero son dos razones por las que el mantenimiento es inexistente o se hace mal. Los gabinetes de la subestación principal y los transformadores primarios son dos ejemplos de componentes cruciales del sistema que normalmente se someten al mantenimiento por tiempo o mantenimiento preventivo. Las inspecciones periódicas suelen ser obligatorias por las normas de seguridad por razones propiamente de seguridad. Esto requiere el uso del mantenimiento preventivo para tareas como la comprobación de todos los accesos de las subestaciones primarias y secundarias. El IEEE, en su publicación Transactions on Power Systems, realizó un informe del grupo de trabajo sobre el impacto de la estrategia de mantenimiento en el subcomité de aplicaciones de confiabilidad, riesgo y probabilidad, publicado en noviembre de 2001 y detalla los intervalos de mantenimiento recomendados para varios componentes críticos. Por ejemplo, los interruptores de circuito y los transformadores deben ser revisados una vez al año como mínimo. Debe llevarse a cabo una revisión menor cada 5 años y se debe llevar a cabo una revisión importante una vez cada 7 años para los transformadores y cada 8 a 10 años para los interruptores de circuito. Siempre hay muchas pruebas en el mantenimiento predictivo. Pues aquí tenemos esta tabla que hizo el grupo de trabajo en su publicación. Es la tabla de intervalos y duraciones de mantenimiento más frecuentes, en donde los generadores tienen para el mantenimiento menor 1 año de intervalo y una duración para realizarlo de 1 a 2 semanas. Una revisión menor cada 5 años y una duración de 4 a 5 semanas. Para una revisión importante, el intervalo de tiempo se hace hasta de 8 a 10 años y la duración de su aplicación de 6 a 8 semanas. Los transformadores para un mantenimiento menor tienen un intervalo de 1 año, la duración es de 1 día para este proceso,
una revisión menor cada 5 años y el tiempo que se debe llevar este proceso es de cuando menos 3 días. Una revisión importante se debe realizar cada 7 años y el tiempo que dura desde 4 a 8 semanas. En los interruptores, un mantenimiento menor se hace una vez al año con una duración de un día, una revisión menor cada 5 años con una duración del proceso de 3 días y una revisión importante cada 8 a 10 años con una intervención de un tiempo lapsado de 2 semanas. Pues aquí dejamos esta primera parte de la serie de 3 de los diferentes procesos de mantenimiento para las subestaciones eléctricas. Nos vemos la próxima semana donde continuaremos revisando este tema importantísimo para una operación continua en cualquier empresa y sobre todo para instalaciones críticas como los centros de datos. En esta ocasión iniciamos con lo que nosotros consideramos la piedra angular de la arquitectura de un data center, que es el rack o gabinete de tecnologías de la información, que sin lugar a dudas es lo que eh, el módulo que desarrolla la evolución y el crecimiento del centro de datos a los niveles operativos y de disponibilidad que conocemos actualmente. A partir de este momento, nos vamos a referir a este importante elemento como gabinete, que es realmente como lo conocemos en México en las operaciones de los centros de datos, ya que los administradores y operadores de los centros de datos en México diferencian el rack como el rack de 2 o 4 postes para contener lo que son los equipos normalmente de la cometida de medios. Y los gabinetes de TI son los gabinetes cerrados, los envolventes cerrados que alojan normalmente servidores y equipos activos. Entonces, iniciemos pues lo que es nuestra presentación de este webinar, de lo que consideramos sin lugar a dudas la piedra angular de la arquitectura de un data center, el gabinete de tecnologías de la información. El propósito de las unidades de ubicación de gabinetes, que es la transcripción de Rack Location Units, que es, como decimos, el elemento básico para diseñar la arquitectura de cualquier centro de datos. El trabajo de planificación del centro de datos es de equilibrio. Agregará equipos, modificará las fuentes de entrada de alimentación en función de los equipos, encontrará los límites de las fuentes, volverá a evaluar la población o la configuración del equipo. Encontrará que el presupuesto ha cambiado y a continuación volverá a evaluar el equipo y los recursos inherentes a él mismo. El sistema de arquitectura Rack Location Unit, RLU, por sus siglas en inglés, es un sistema completamente flexible y escalable que se puede utilizar para determinar las necesidades de equipos para un centro de datos de cualquier tamaño, ya sea que resulte ser de 100 o de 1000 metros cuadrados. El sistema se puede utilizar tanto si está diseñado un centro de datos que se construirá a medida como si se utiliza un espacio predefinido. Las determinaciones del Rack Location Unit son una tarea del proceso de diseño y pueden determinar si el espacio es adecuado o no para cumplir con los requisitos de una empresa en particular, independientemente de los factores limitantes. Las unidades de ubicación de gabinetes o RLUs le permiten la flexibilidad de diseñar dentro de estas ubicaciones de gabinetes. Para este enfoque, la flexibilidad es la clave. En un centro de datos, la mayoría de los dispositivos se instalan en gabinetes. Un gabinete se configura en una ubicación específica dentro del layout o la parrilla del piso en un centro de datos. Y los servidores, con sus elementos como energía, enfriamiento, ancho de banda, etc., deben entregarse en esta ubicación.
Dicha ubicación en el piso donde se entregan los servicios para cada gabinete generalmente se denominan ubicación de gabinete. También utilizamos la información de estos servicios como una forma de calcular algunos o todos los servicios totales necesarios para el centro de datos. Los servicios entregados a cualquier ubicación de gabinetes o filas de gabinetes en el piso son una unidad de medida, al igual que los kilos de peso, los metros requeridos o los watts necesarios para alimentar el gabinete. Así es como nació el término unidades de ubicación de rack o RLUs por sus siglas en inglés, como ya comentamos. Las RLU son definidas por el diseñador del centro de datos en función de requisitos de dispositivos muy específicos. Estos requisitos son las especificaciones que provienen de los fabricantes de equipos. Tradicionalmente, estos requisitos son energía, cuántos tomacorrientes y circuitos requiere y cuántos watts consume el gabinete. El enfriamiento, BTU por hora que se deben de enfriar dentro de dicho gabinete. Espacio físico, cuánto espacio necesita cada gabinete, incluidas las dimensiones de los elementos de enfriamiento. El peso, cuánto pesa el gabinete completamente lleno. El ancho de banda, cómo se conecta a la red y cómo impacta en la administración de este networking. Capacidad funcional, cuánta energía computacional, memoria física, espacio en disco, así cuántos ejes, megaflops, transacciones de bases de datos y cualquier otra medida de las funciones del gabinete. Los LRUs basados en estas especificaciones pueden utilizarse para determinar lo siguiente: cuánta potencia, enfriamiento, ancho de banda, espacio físico y soporte de carga en el piso se necesitan para los gabinetes solos, en grupo y en combinación con otros gabinetes en la fila o en la contención de pasillo frío o pasillo caliente. ¿Cuántos gabinetes y de qué configuraciones se pueden admitir en el centro de datos y las utilidades externas? A diferencia de otros métodos, el sistema de RLU funciona en ambas direcciones, determinando los recursos necesarios para acomodar y alimentar el equipo y ayudando a los cambios en las cantidades y configuraciones del equipo para aceptar cualquier limitación de recursos. Antes de analizar cómo se determinan y utilizan las Rack Location Units, debemos examinar los 6 criterios utilizados en las determinaciones. Estas son la alimentación eléctrica, el enfriamiento, el espacio físico, la conectividad de red, el peso del gabinete y la capacidad lógica. En la figura de la diapositiva se muestran las fuentes de alimentación, la climatización y la conectividad de red. También se muestra que los otros 3 criterios, el espacio físico, las especificaciones de peso y la capacidad funcional, son aspectos propios de los gabinetes. Debemos tener en cuenta que las especificaciones de estos criterios deben enumerarse para el gabinete o los dispositivos individuales contenidos en cada uno de dichos gabinetes. Si no estuvieran a mano estos elementos, debemos obtenerlos de los fabricantes de los equipos. Energía. Empecemos con los primeros requisitos. La cantidad de energía, el número de interruptores y la forma en que se cablea el centro de datos dependen de las necesidades del equipo que se planea ocupar en el espacio del piso blanco. Cuando conozca las especificaciones y los requisitos de alimentación de todos los dispositivos, se podrán hacer los cálculos y comenzar a diseñar el sistema de alimentación eléctrica. Es necesario saber lo siguiente: lo que se necesita para interconectar el gabinete a la energía eléctrica, el tipo de toma corriente, su voltaje y amperaje, y ya sea monofásico o trifásico en su configuración eléctrica. ¿Cuánta energía consumirá dicho gabinete? El último elemento se describe mejor en watts. Esta información debe formar parte de las especificaciones del fabricante. Sin embargo, si las especificaciones no le dicen cuántos watts consumirá el dispositivo, esto puede calcularse a partir de la clasificación de BTUs por hora del gabinete. También es necesario saber si el gabinete
cuenta con alimentación redundante. Si es así, todos los requisitos de uso de watts deben multiplicarse por este valor. Si el gabinete no tiene alimentación redundante, el multiplicador es 1. Si tiene energía redundante o requerimiento de energía redundante, el multiplicador es 2. En una especificación Rack Location Unit se hace referencia a este multiplicador como RM o multiplicador de redundancia por sus siglas en inglés. La energía puede ser difícil de adaptar, por lo que se deben planificar cuidadosamente las necesidades futuras de energía e instalar conductos y cables adecuados para futuras actualizaciones de energía. Enfriamiento. Un rack de dispositivos produce calor y requiere una cantidad específica de enfriamiento para mantenerlo en funcionamiento. Los requisitos de HVAC deben planificarse cuidadosamente, ya que la modernización de los sistemas HVAC no resultan ser una tarea fácil. Los requisitos de enfriamiento se especifican en BTU por hora. Esto debe formar parte de las especificaciones del fabricante. Si no es así, puede calcularlo a partir de la cantidad de watts que utiliza la máquina. Como mínimo, el fabricante del HVAC debe disponer de los BTUs por hora o de watts de utilización. El requisito es suministrar suficiente aire acondicionado al gabinete para cumplir con el requisito de abatir los BTUs por hora requeridos. Por ejemplo, si tiene un gabinete que tiene un requisito de enfriamiento de 10.000 BTUs por hora y el sistema HVAC solo puede suministrar aire acondicionado a esta ubicación del gabinete con una ubicación del 90%, entonces debe entregar 11.110 BTUs por hora. En el pleno, para compensar esta ineficiencia, el pleno es el área del volumen en el centro de datos determinado entre la parte superior de la placa de piso elevado y la parte inferior de la placa del falso plafón. Trabajar con su contratista de HVAC para asegurarse de esto es la mejor recomendación. La cantidad de área en pies o metros cuadrados necesaria en el piso para cada gabinete debe tener en cuenta no solo las dimensiones reales de dicho gabinete, sino también sus dimensiones de enfriamiento. Esta es el área fuera del gabinete que se utiliza para extraer aire, para enfriar los componentes internos y expulsar este aire caliente fuera del gabinete y devolverlo a la cámara de retorno. Actualmente, utilizamos nosotros, por excelentes recomendaciones de HVAC Latam, los gabinetes Atom, que resultan ser los más novedosos y generalmente se enfrían de adelante hacia atrás, en uso eficiente del espacio, porque los gabinetes se pueden colocar uno al lado del otro e inclusive con esto armar una arquitectura de una contención de pasillo frío o pasillo caliente. A diferencia de los gabinetes más antiguos y los gabinetes de otros fabricantes que pueden aspirar o expulsar aire hacia los lados. Las dimensiones que se utilizan para determinar las Rack Location Units deben incluir estas áreas necesarias para el enfriamiento. Posibles dimensiones de refrigeración. En esta imagen de la diapositiva dentro de las líneas punteadas de diferentes gabinetes. Como comentamos, la figura de la diapositiva muestra ejemplos de las dimensiones generales de enfriamiento de los gabinetes con diferentes patrones de flujo de aire. Estas dimensiones también indican las áreas mínimas que deben dejarse sin obstrucciones por otros equipos para permitir el libre flujo de aire. Debemos consultar con el fabricante para conocer las especificaciones reales de las dimensiones requeridas para el enfriamiento. El espacio de enfriamiento requerido fuera de la fila de gabinetes a menudo se puede utilizar como pasillos y espacio libre. En una configuración de adelante hacia atrás, el área de enfriamiento sería parte del 40 al 50% del total de pies o metros cuadrados necesarios para el espacio libre. Ancho de banda. La principal preocupación con el ancho de banda conectividad es el cableado de red y el almacenamiento dentro del centro de datos. Esto se suele hacer con cables de categoría 5 actualmente o categorías superiores y o cables de fibra multimodo. Al determinar la parte del ancho de banda de las Rack Location Units, la preocupación será principalmente si hay o no suficientes conexiones
para que el gabinete interactúe con otros dispositivos. Para planificar eficazmente la conectividad fuera del centro de datos, el ancho de banda del servicio de su ISP debe cumplir o superar la capacidad total de las especificaciones de ancho de banda entrante y saliente de su centro de datos. El costo del ancho de banda disminuye con el tiempo, por lo que es posible que no valga la pena sobreaprovisionar este renglón. Se recomienda colocar cables de la mejor calidad y cantidades suficientes para la red y el almacenamiento por adelantado, pero pudiera resultar más rentable comprar switches y puertos a medida que se vayan necesitando. El ancho de banda dentro del centro de datos es el más fácil de adaptar. Si debe reducir costos en etapas de diseño, primero corte el cableado interno, siempre puede agregarlo más tarde según lo permita el presupuesto. El cableado al ISP exterior debe hacerse correctamente al principio, porque cambiar este cable es costoso. A veces implica ranurar paredes, pisos, cavar trincheras, etc. Se debe considerar también una transmisión estable. Las aplicaciones de Ethernet 40G y 100G deben ser consideradas. Gran ancho de banda y baja latencia es lo que debemos considerar. Soluciones de alto rendimiento y alta densidad. Escalabilidad para las actualizaciones, soluciones de alta densidad para optimizar el espacio, compatibilidad más potente, actualización de la red sin necesidad de sustituir el cableado troncal. Las soluciones flexibles para una fácil sustitución deben ser consideradas. El mantenimiento eficiente. El cableado modular está diseñado para un despliegue sencillo y un funcionamiento confiable. De esta manera, se reducen los costos y los riesgos de rendimiento en caso de sustitución o expansión de los productos asociados. Peso. Es fundamental que conozcamos no solo los pesos individuales de cada tipo de gabinete que residirá en el centro de datos, sino también el peso combinado de todos ellos. Con este conocimiento y un poco de previsión en cuanto al peso futuro que se agregará, se puede decidir si el piso existente puede soportar la carga o si está construyendo a medida del crecimiento, puede planificar un contrapiso y un piso elevado que excedan las demandas de peso. Cada gabinete distinto tiene un peso específico. Este peso es generalmente el mismo para todos los gabinetes del mismo fabricante y modelo, pero podría cambiar debido a adiciones o sustracciones en la configuración de cada gabinete. El peso exacto o el peso potencial de los gabinetes en la fila debe utilizarse en los cálculos para garantizar un piso que pueda soportar la carga. Hay que tener en cuenta algunas capacidades de carga en el piso diferentes. Por ejemplo, la carga total del piso, el peso que puede soportar toda la estructura del piso elevado y el subsuelo o el plenum bajo el piso elevado. Esto es particularmente importante si el contrapiso está construido en un piso superior en lugar de en un piso firme. Además, la estructura del piso elevado debe elegirse con una clasificación que exceda las demandas de peso actuales y futuras. Carga total de las placas de piso elevado. El peso que puede soportar una sola placa de un tipo específico, ya que hay placas sólidas perforadas y que contienen placas con aperturas, ¿sí? O rejillas, normalmente de aluminio o de otro elemento metálico. La cantidad de carga que pueden manejar estos tipos de placas pueden variar ampliamente de un fabricante a otro y de un tipo de placa a otra. El tipo de material y la cantidad de rendimiento son factores clave en la resistencia del soporte. Usando una placa de piso elevada rellena típica, una loseta o placa perforada con un 15%, lo que significa el 15% del área de la placa con espacio abierto. Podrá manejar una carga total más alta que una loseta de paso del 25%, porque se han eliminado menos material. Sin embargo, las placas de aluminio fundido pueden soportar la misma carga total de placas, a veces denominada carga concentrada. Ya sea que la placa sea sólida, perforada o con rejillas, las placas perforadas pueden llegar a tener hasta un 55% de apertura para el flujo del aire. La carga puntual de la placa
de tipo específico, se debe elegir una placa que soporte la carga más desfavorable de todos los gabinetes de la sala. Por lo general, esto es una cuarta parte del peso de los gabinetes en su conjunto más pesados, pero la carga puntual debe multiplicarse por 2 y no debe exceder la carga total de las placas. Sería raro tener más de 2 ruedas del mismo gabinete o una sola rueda de 2 gabinetes en una sola placa. La capacidad de carga es probablemente el más difícil de los criterios de adaptar más adelante. Imagínese tratar de mantener el centro de datos en funcionamiento mientras reemplaza un piso elevado. Preocupaciones sobre el peso. El área que más se pasa por alto en los centros de datos son las clasificaciones de la carga mínima. Ahora hemos llegado a un punto en el que los sistemas de alta gama y los gabinetes de almacenamiento están comenzando a ejercer presión sobre las capacidades de carga existentes en el piso, y este problema va a empeorar. A medida que obtenemos más densidad en un espacio cada vez más pequeño, los requisitos de peso por placa aumentan drásticamente. Los sistemas de pisos diseñados para aplicaciones de salas limpias están llegando a los centros de datos, específicamente por las siguientes razones. Por ejemplo, el sistema de piso Tritec de Interface Inc. tiene una placa de aluminio fundido con un 55% de rejilla que puede manejar una carga total de 1.700 libras sobre pulgada cuadrada. El presupuesto suele ser un factor importante al momento de determinar qué tipo de piso elevado se instalará. En algunas aplicaciones de centros de datos, tiene sentido utilizar el mismo piso elevado en toda el área. Sin embargo, hay áreas como áreas de almacenamiento de alto valor, salas eléctricas o áreas con equipos más livianos que podrían no necesitar capacidades de carga de piso tan elevadas. Por ejemplo, el servidor de Sun Microsystems Sun Netra X1 pesa 6 kilos o 13.2 libras. Un solo gabinete con 30 equipos Netra X1 pesaría menos de 500 libras, unos 380 kilos, y eso suponiendo que el gabinete en sí pese 100 libras. Un servidor Sunfire 6800 pesa 1000 libras y el servidor Sunfire 15K inclina la balanza hacia 2200 libras. Sí, eso es una tonelada métrica. Ahora, si sabemos que se tendrán áreas con cargas de piso más pequeñas, se puede usar un piso de menor clasificación en esa área y ahorrar algo de dinero en el presupuesto. Sin embargo, el diseño tiene una restricción para que el equipo en esa área no pueda exceder un peso específico. Si decidiéramos dividir la carga de peso de la planta en el centro de datos, también debemos tener en cuenta el camino hacia el área de carga más elevada. El piso más pesado debe ser el que esté más cerca del punto de entrada. Es una mala planificación construir un piso de mayor clasificación en el otro lado del acceso de su centro de datos y un piso de menor clasificación entre este piso y el punto de acceso, porque el equipo debe transportarse sobre todo este espacio. Espacio físico. Básicamente existen tres aspectos del espacio físico que se deben tener en cuenta al momento de determinar los requisitos de área para un gabinete: las dimensiones de anchura y profundidad de la fila de gabinetes, las dimensiones de refrigeración de la fila de gabinetes, que equivalen a las dimensiones físicas, más el espacio adicional necesario para la entrada y salida de aire definido por el perfil de la refrigeración de la fila de gabinetes. Las dimensiones de enfriamiento las describimos en la sección anterior, enfriamiento. El espacio libre necesario para los pasillos, los espacios entre filas, las rampas y la circulación de aire libre, generalmente del 40 al 50% del total de metros cuadrados. Capacidad funcional. La capacidad funcional es necesaria solo para determinar la cantidad y el tipo de Rack Location Units que necesitará para cumplir con el alcance del proyecto. Por ejemplo,
Un equipo Sun Storage Edge T3 puede contener unidades de 36 GB o 73 GB. Un gabinete completamente configurado de gabinete Sun Storage Edge T3 con unidades de 36 GB tiene una capacidad funcional de 2.5 TB. Un gabinete completamente configurado de equipo Sun Storage Edge T3 con unidades de 73 GB tiene una capacidad funcional de 5.2 TB. Por lo tanto, si el alcance de su proyecto especifica 100 TB de almacenamiento, solo necesitarán 20 equipos Sun Storage T3 con unidades de 73 GB. Se necesitarían 40 si se utilizan unidades de 36 GB. Conocer los requisitos funcionales del centro de datos entra en el ámbito de la planificación de la capacidad, que no suele ser el papel del diseñador del centro de datos. Recomendamos que para obtener información detallada sobre la planificación de la capacidad, se consulten los siguientes dos libros de Son Blueprints: Planificación de la capacidad para los servicios de Internet, de Adrian Cockcroft y Bill Walker, y Gestión de recursos, de Richard McDougall, Adrian Cockcroft, Ever Hochendorn, Enrique Vargas y Tom Bielaski. También se recomienda Sun Performance and Tuning, la segunda edición de Adrian Cockcroft y Richard Petit. Estos libros ofrecen información excelente sobre los problemas de capacidad y rendimiento que debe conocer para realizar una planeación precisa de la capacidad, sobre todo si vamos a utilizar dispositivos de Sun Microsystems. Pues amigas y amigos, hasta aquí dejamos esta primera parte de nuestra participación en este importante webinar a la que fuimos convocados por nuestros amigos y socios de HVAC Latam. Continuamos enseguida con el siguiente elemento de nuestro webinar.